La sequía en Argentina sigue golpeando el sector agrícola. Minnesota has areas considered to be in extreme drought. Europe is struggling for a second year with extreme hot and dry weather. Noticias cada vez más comunes. Sequías, olas de calor, escasez de agua. La agricultura está muriendo de sed y eso nos afecta a todos. Los daños causados por la sequía en América Latina se estiman en hasta 3.800 millones de dólares al año. El 35% de las pérdidas de alimentos como consecuencia de la sequía se dan en América Latina y el Caribe. Hay que cambiar el tipo de cultivo, ¿cierto? Hay que modificar hacia cultivos que demandan menos agua o que son cultivos más temporales. En España, las aceitunas están empezando a escasear. Es inimaginable que el aceite de oliva falte en la cocina de este país. La gente también lo está notando en el bolsillo. Hace un año, un litro de aceite de oliva costaba unos 3,50 €. En junio de 2023 ya rondaba los 6 €. Y hoy, de repente, 10 €. ¿Y cómo es esto posible? España produce el aceite que consume y es el mayor exportador mundial de aceitunas. Para entenderlo hay que remontarse al inicio de la cadena de producción, al campo. Allí radica el problema. Agricultores como Narciso Ruiz ya no saben qué hacer. Él no cultiva aceitunas, pero el problema es el mismo. Su cereal en realidad debería estar de este tamaño como nos muestra. Con tan poco no puede alimentar a su familia. Tendrá que dar por perdida su cosecha. Entonces no va a merecer la pena ni meter la cosechadora. Posiblemente, y hay muchos parches que no tienen nada, posiblemente valga más el combustible de la cosechadora que el grano que va a dar. La sequía extrema es un enorme estrés para agricultores como él. No hay casi ganancias cuando se pierden las cosechas y eso altera el precio. Una reacción en cadena que nos afecta a todos. Lo que ocurre en España está ocurriendo ahora mismo en todo el mundo. Para 2050 la sequía podría costarle unos 5,6 billones de dólares al PIB de 10 regiones de todo el mundo, incluyendo China y Estados Unidos. Pero, ¿por qué están empeorando las sequías? En Europa la temperatura ha aumentado 2 veces más rápido que la media mundial en los últimos 30 años. Como se puede ver en este mapa, grandes zonas son de color naranja. España está en rojo. We have now basically every year very strong heat waves in large parts of the continent, a decrease in rainfall, for example, in the Mediterranean region and also in Southern Africa, so that there we do have really a double whammy of climate change impacts on water availability and heat. But in other parts of the world, the rainfall itself, as in the lack of rainfall, is not affected. Argentina sufrió hasta hace muy poco su peor sequía en 60 años. Hasta el 55% del país llegó a secarse completamente, algo vinculado a una vieja conocida en América Latina. La sequía fuerte que sufrió la región del Cono Sur tuvo que ver con una niña prolongada. El fenómeno meteorológico La Niña se extendió por más de 3 años, reduciendo las precipitaciones a niveles muy por debajo de los habituales. El pasado mes de marzo se dio oficialmente por concluida. Uno pensaría que debería tender a estabilizarse. Hay cierto optimismo en comenzar en una fase del Niño, que en la región significa mayor cantidad en cuanto a las lluvias. Sin embargo, las consecuencias aún se hacen sentir. Argentina, uno de los mayores exportadores de soya y trigo del mundo, obtuvo sus peores cosechas en 2 décadas, hasta un 50% de pérdidas. Y esto a su vez podría tener consecuencias a lo largo y ancho del planeta. Y el hecho de que perdure la sequía en Argentina hace que la segunda fuente, a lo mejor, de cereales importante sea Asia, y sea Rusia, sea Ucrania, sea China, ¿ya?, que también han elevado sus precios, por efectos también, una, de la guerra, y dos, porque China ha tenido sequías importantes también. Entonces, efectivamente, el caso Argentina se une a estos otros casos y ponen en jaque un poco la seguridad alimentaria. En India, los agricultores también cosecharon menos granos debido a las temperaturas récord y a las inundaciones.
La gente ahora paga mucho más por los alimentos, en donde la inflación ha subido un 10%. Y en todo el mundo las restricciones de exportación de arroz de India también hacen subir los precios. Una reacción en cadena, como en España. La pregunta entonces es, ¿cómo detener la situación? El agua que tenemos, ya tenemos que ser muy eficientes en cómo utilizarla. Y esa eficiencia va desde tener cultivos eficientes, riego eficiente, como también el uso del agua eficiente en la industria, en la minería, como también por las personas en sus hogares. Solamente en América Latina y el Caribe, el 39% del agua con la cual regamos es utilizada por la planta, el resto del agua se pierde, y allí todavía tenemos una brecha de eficiencia importante. Podríamos alcanzar, por ejemplo, si estuviésemos en la media global, ese porcentaje de eficiencia sería cercano al 60%. El riego por goteo se considera una opción ahorradora. Las mangueras cuelgan directamente en las plantas y liberan pequeñas cantidades de agua, como aquí en el viñedo Castle Vineyards, cerca de Jerusalén. Israel tiene un clima muy seco. Su modelo de riego sostenible es considerado un ejemplo a nivel mundial. Por supuesto, también se aplican otras medidas en el país, por ejemplo, las plantas desalinizadoras de agua de mar. En el futuro, estas proveerán cerca del 90% del agua potable. Pero el riego por goteo es muy utilizado por los agricultores. En la mayoría de los casos, la planta también se riega directamente en la raíz, para ahorrar agua. So if you compare drip irrigation for rice to rice growing in paddy, you save 75, 80, 65% of the water. But again, depends on how do you compare it, depends on the crop, on the climate, and so on and so forth. Anything, I would say that a good plug number is around 30%. La empresa israelí Netafim fabrica estos sistemas y es considerada pionera en el riego por goteo. Actualmente su demanda va en aumento, sobre todo en los países que practican la agricultura a gran escala. Países como, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil o China, que están entre los mayores exportadores de alimentos del mundo. Pero las nuevas tecnologías no siempre son la respuesta. Every time that we have ever seen an expansion of irrigation technology, we have seen an increase in water consumption through agriculture. That means they produce thirstier crops. It means they expand the area under irrigation. Y muchos pequeños agricultores no pueden costearse la electricidad, las bombas y los filtros. Siguen dependiendo del agua de lluvia, como la mayoría de los agricultores del mundo, por cierto. This is not an argument against efficient irrigation. Not at all. What it means is that irrigation systems alone will not solve challenges related to water stress and scarcity. They need to be addressed through technological fixes, behavioral change, and policy change. Matthew Agarwala investiga el capital natural y también ha asesorado al gobierno estadounidense. Washington busca cuantificar los costes del deterioro ecológico. Una nueva estrategia que John Kerry también quiso presentar en Davos este año con atención mediática. ¿Pero qué significa esto de incluir a la naturaleza en el balance de la nación? Hasta ahora el valor de recursos naturales como el suelo o el agua no aparecen en las estadísticas. Sobre todo se basa en el PIB y el crecimiento económico, y esto es algo que se busca cambiar. Imagine you're running a bakery. The size of the pie you can produce in the future depends on the stock of ingredients in your pantry. Run out of ingredients and tomorrow's pie is smaller. It turns out that the economy operates in exactly the same way. En otras palabras, si destruyes los suelos y malgastas el agua, tendrás que pagar. Se entiende fácil, pero otra cosa es ponerlo en práctica. There are 100 different countries that are developing natural capital accounts. This includes India, Australia, the United Kingdom, the Netherlands, Germany. In fact, everywhere in Europe is developing natural capital accounts in some degree. ¿Cómo evitar que la agricultura se seque? Los métodos de riego alternativos pueden ayudar, pero son muy caros para los pequeños agricultores. Además, las investigaciones demuestran que estos no han hecho que disminuya el consumo de agua.
Los políticos están explorando nuevas vías que tengan también en cuenta el precio de la naturaleza y no solo el PIB o el crecimiento económico. Muchos países del mundo trabajan en ello. Anything that is unsustainable will not be sustained. The only question is whether we decarbonize by design, through deliberate policies and behavioral change, or we do so through disaster, by failing to make the changes today. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está tu país siendo afectado por la sequía? ¿Qué se puede hacer para salvar a la agricultura de la escasez de agua? Los leemos en los comentarios.